Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos del asesino serial número uno, ya que cuenta con 218 muertes confirmadas. Él es Harold Shipman, conocido como Doctor Muerte. Pero antes hablemos de su infancia. Shipman nació el 14 de enero de 1946 en el condado de Bestwood en Nottingham, Inglaterra. Era el segundo de los cuatro hijos de Harold Shipman, un conductor de camiones, y Vera Britton. Sus padres, de clase obrera, eran metodistas devotos. Al crecer, Shipman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor y en su último año en la escuela sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo, además de ser muy inteligente, por lo que tenía notas sobresalientes. En vista que su hermano menor no era tan bueno en los estudios y la mayor abandonó la secundaria a los 15 años, sus padres se concentraron en él, en especial su madre, a quien era muy unido, que lo consideraba un niño brillante y lo animaba a ser un profesional exitoso. Pero era un poco controladora, ya que decidía quiénes podían ser sus amigos, por lo que Shipman al crecer desarrolló una personalidad individualista y narcisista. Un golpe significativo en la vida de Shipman fue la muerte de su madre. Vera falleció en 1963 a causa del cáncer de pulmón, cuando Shipman contaba con 17 años de edad. Shipman supervisó de buen agrado su cuidado mientras ella declinaba la enfermedad, fascinado por el efecto positivo que la administración de la morfina tenía en su sufrimiento. Sin duda alguna, esto inició una obsesión por los fármacos y las drogas, que Shipman utilizaría luego como parte de su ritual de asesino en serie como procedimiento para matar por sobredosis. Devastado por la muerte de su madre, estaba decidido a ir a la escuela de medicina y 2 años después intentó cruzar los exámenes de ingreso en la escuela de medicina de la Universidad de Leeds. Inicialmente falló, sin embargo, el impulso propio de su sentimiento de superioridad lo hizo volver a intentarlo, esta vez con éxito. Ahí en la universidad, y ahora que su madre no estaba viva como para intentar regular sus relaciones, Harold se volvió más sociable. Aun así, siempre fue poco sociable en relación al promedio, pero ya mucho menos que antes. No obstante, siguió siendo una persona jactanciosa que se sentía superior respecto al resto de las personas. Ya dentro de la universidad, mientras cursaba el primer año, Shipman conoció a Primrose Oxtoby, la hija de un granjero. Ella tenía 16 años cuando él la conoció a sus 19. Después, cuando ella tenía 17 años y 5 meses de embarazo, ambos se casaron y pese a lo anterior, Shipman, a quien muchos recuerdan como un estudiante fascinado por las drogas y los fármacos, siguió estudiando con notas que, si no eran sobresalientes, sí eran suficientemente buenas para darle el título de licenciado en medicina y cirugía que consiguió en 1970, y con el tiempo tuvo 3 hijos más con Primrose. Comenzó a trabajar en Pontefract General Infirmary en Pontefract, Yorkshire Oeste, y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ormerod, al oeste de Yorkshire. En 1975 fue capturado falsificando prescripciones de petidina para su propio uso. Le multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Fue médico de cabecera en el Centro Médico de Donnybrook, ubicado en Hythe, cerca de Manchester, en 1977. Shipman continuó trabajando como médico en Hythe durante la década de los 80, hasta que su carrera asesina despegó con fuerza en 1992. Shipman abrió en Hythe un consultorio en el que trabajó como médico de familia. Atendió a más de 3.000 pacientes e inyectó letalmente a muchos de ellos. Durante esa etapa, asesinó de forma sistemática a lo largo de 5 años y pico, siempre inyectando altas dosis de morfina a sus pacientes indefensas de edad avanzada, en su mayoría mujeres que pasaban los 75 años y solían fallecer de tarde y en general sin gente alrededor. Para pasar desapercibido, Shipman elaboraba una acta de defunción en la que afirmaba que el paciente había muerto por causas naturales. Estas actas eran enviadas a un médico que en teoría debía confirmar el diagnóstico de defunción, pero que en la práctica se limitaba a confirmar los certificados fiándose de sus colegas y dejándose llevar por su comodidad.
Así Shipman aprovechaba esta situación y apuraba a los familiares de sus víctimas para que mandasen a incinerar los cadáveres de sus familiares. Pero Shipman no contaba con que la doctora Linda Reynolds estuviera preocupada por el insólito índice de defunciones que él presentaba y por el hecho de que la cremación fuese tan realizada en los pacientes fallecidos, quien, en opinión de Linda Reynolds, estaba matando a sus pacientes, aunque ella no tenía claro si era por pura negligencia o si había intención. Sea cual fuera el caso, la doctora Reynolds decidió ir a visitar a John Pollard, quien en marzo de 1998 ocupaba el puesto de jefe de medicina legal del Distrito Sur de Manchester. Tras las denuncias de Linda, la policía comenzó a investigar, pero a falta de avances, las investigaciones se detuvieron el 17 de abril de 1998. Ya libre de la policía, Harold alcanzó a matar a 3 personas más hasta su arresto. Era desconcertante el que un cuadro tan anómalo no llamara la atención de los familiares de las personas que asesinaba. En 25 años, Shipman había certificado la muerte de 521 personas, rompiendo así, muy por encima de cualquier otro médico, el récord de certificaciones de muertes emitidas por un solo médico en el Reino Unido e Inglaterra. El 80% de los pacientes de Shipman habían fallecido sin la presencia de un familiar, la mayoría entre la comida o la llamada hora del té. Aún estaba el hecho de que algunas veces Shipman había pedido que le regalasen objetos personales del fallecido a los familiares de las víctimas. La última víctima de Shipman fue la adinerada Kathleen Grundy, quien el 24 de junio de 1998 murió en su casa cuando Shipman fue a hacerle la visita con su amiga la morfina, siempre lista para la acción. Tras morir Kathleen Grundy, su hija Angela Woodruff quedó impresionada cuando Brian Burgess, el abogado de su madre, le informó de un documento de herencia en la cual su madre manifestaba como última voluntad el desheredarla de sus adoradas 386,000 libras esterlinas para dárselas al apreciadísimo doctor que había cuidado de ella hasta sus horas finales. Debe ahora, en este punto de la historia, señalarse los dos grandes errores de Shipman. Primero, y a nivel de las acciones, el haber redactado el documento de herencia a máquina cuando Kathleen Grundy no tenía máquina de escribir en su casa. Segundo, el dejarse arrastrar por su sentimiento de superioridad al punto de subestimar a los familiares de la víctima al pensar de que no se darían cuenta de que el testamento estaba escrito a máquina y que era realmente extraño a nivel psicológico el que una anciana que se había llevado tan bien con su hija la desheredase de un momento para otro para darle todo a su médico. De ese modo, la abogada Angela Woodruff notó lo anterior e informó rápidamente a la policía, tras lo cual se exhumó el cadáver de Kathleen Grundy y se lo analizó, dando como resultado la presencia de morfina. Y como consecuencia de dicho hallazgo, el arresto que el 7 de septiembre de 1998 sufrió Harold Shipman en su propio domicilio, dentro del cual se encontró una máquina de escribir que, según determinaron los investigadores, fue empleada para redactar el falso documento de herencia de Kathleen Grundy. En el juicio de Shipman, cuyo juez fue Mr. Forbes, comenzó el 5 de octubre de 1999. Shipman fue procesado por las muertes de Marie West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lilly, Ivy Lomas, Jeremy Ankra, Muriel Greenshaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Naomi Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melia y Kathleen Grundy, ocurridas entre 1995 y 1998. El jurado deliberó 6 días y Shipman fue condenado el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. Usted ha cometido horrendos crímenes, asesinó a cada una de sus pacientes con una calculada y helada perversión de su capacidad médica.
Usted era, antes que nada, el médico de estas personas, dijo el juez Forbes a Shipman cuando éste recibía la condena del jurado, mientras, sin perder la calma, esposaba una sonrisa junto a su mujer y sus 4 hijos. 2 años después, el entonces secretario de Gobierno, David Plunkett, aceptó la sentencia, justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los asesinatos. Tiempo después, las investigaciones revelaron que Shipman había matado unas 171 mujeres y unos 44 hombres, todas personas entre 41 y 93 años. Peor aún, investigaciones posteriores revelaron que había matado a unas 300 personas o más, convirtiéndose así en uno de los más prolíficos asesinos seriales de la historia. En febrero del 2002, Harold Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Shipman negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó en vano que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shipman. Su esposa Primrose mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. Shipman es el único médico en la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes, aunque hay un antecedente, y es el doctor John Bodkin Adams, que fue acusado en 1957 de haber matado a 160 de sus pacientes durante un periodo de 10 años, y posiblemente fue un antecedente para Shipman, pero fue absuelto. Shipman se ahorcó en su celda en la prisión de Wakefield a las 6:20, el 13 de enero del 2004, en vísperas de sus 58 cumpleaños, y fue declarado muerto a las 8:10. Una declaración del servicio penitenciario indicaba que Shipman se había colgado a las barras de la ventana de su celda usando sábanas. Algunos tabloides británicos expresaron alegría por su suicidio y alentaron a otros asesinos en serie a seguir su ejemplo. The Sun fue criticado por publicar la noticia en su página principal en tono festivo. John Douglas, criminólogo y perfilador famoso del FBI, afirmó una vez que los asesinos seriales están obsesionados con el control y la manipulación, y que, cuando están custodiados y controlados en la cárcel, el suicidio representa el acto final de control. Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron su decepción, dado que con la muerte de Shipman nunca obtendrían la respuesta al porqué de los asesinatos de sus pacientes. El secretario del Interior, David Plunkett, señaló que la celebración era tentadora, diciendo: "Te despiertas y recibes una llamada diciéndote que Shipman se ha ahorcado y piensas, ¿es demasiado pronto para celebrar?" Y entonces descubres que todo el mundo está muy molesto con él. El motivo del suicidio de Shipman nunca se aclaró, aunque según informes él había dicho a su oficial de libertad condicional que estaba considerando suicidarse para asegurar la seguridad financiera de su esposa después de que lo despojaron de su pensión de National Health Service. Su viuda recibió 100.000 libras esterlinas, unos 1.500 euros, y una pensión vitalicia de 10.000 libras esterlinas anuales. Si Shipman hubiera muerto pasado los 60 años, su esposa hubiera recibido 5.000 libras esterlinas anuales, por lo que se ha pensado que este hecho pudo ser parte fundamental de la motivación que tuvo para suicidarse. No se sabe ni cuándo empezó Shipman a asesinar pacientes ni cuántos mató. Un informe hecho en julio del 2002 sobre las actividades de Shipman concluyó que había matado a por lo menos 215 pacientes entre 1975 y 1998, durante su estancia en Todmorden, al oeste de Yorkshire, 1974-1975, y Hythe, 1977-1998. La jueza Janet Smith dijo que muchas otras muertes sospechosas no podían atribuirse directamente a él. La mayoría de las víctimas eran mujeres mayores que gozaban de buena salud, según los informes presentados después del juicio. En el sexto y final informe, publicado el 27 de enero del 2005, Smith reveló que creía que Shipman había matado a 3 pacientes y que tenía serias sospechas acerca de 4 muertes más, entre ellas la de una niña de 4 años de edad, al inicio de su carrera médica en el Hospital Pontefract, al oeste de Yorkshire. Smith concluyó que el número de pacientes probables
víctimas de Shipman entre 1971 y 1998 era de 250. En total, 459 personas murieron mientras estaban bajo su cuidado. Es incierto cuántos de estos eran víctimas de Shipman, pues él era a menudo la única persona que certificaba las muertes. La investigación sobre Shipman también incluyó cambios en la estructura del Consejo Médico General. 6 médicos que habían firmado cremaciones de víctimas de Shipman fueron acusados de mala práctica por el Consejo Médico General, que declaró que ellos debían de haber notado el patrón de visitas que Shipman efectuaba con sus pacientes antes de que estos murieran. Finalmente, los médicos fueron absueltos de culpa y cargo. La viuda de Shipman, Primrose Shipman, fue citada para dar testimonio acerca de 2 de las muertes durante la investigación. Mantuvo su inocencia y también la inocencia de su esposo. En octubre del 2005, una audiencia similar fue llevada a cabo contra 2 médicos que trabajaron en el Hospital General de Tyneside en 1994 y que no detectaron que Shipman administraba dosis brutales de morfina a sus pacientes. En 2005 se divulgó que Shipman pudo haber robado joyas de sus víctimas por un valor de 10.000 euros, que habrían sido encontradas en su garaje en 1998. Y en marzo del 2005, con Primrose presionando para que le sean devueltas, la policía escribió a las familias de las víctimas de Shipman para que las identificaran. Los artículos no identificados se entregaron en mayo. En agosto, la investigación terminó devolviendo 66 piezas a Primrose, mientras que el resto, 33 piezas que ella confirmó que no eran suyas, fueron subastadas. Los ingresos de la subasta fueron donados a la Fundación de Apoyo de las Víctimas de Tyneside. La única pieza que fue identificada como patrimonio de una de las víctimas de una de las familias afectadas fue un anillo que fue identificado a través de pruebas fotográficas. Un jardín en memoria de las víctimas de Shipman llamado el Jardín de la Tranquilidad fue abierto en Hyde Park el 30 de julio del 2005. A principios de 2009, las familias de las víctimas de Shipman seguían buscando una indemnización por la pérdida de sus familiares. En septiembre del 2009 se anunció que las cartas escritas por Shipman durante su condena de prisión iban a ser subastadas, pero tras las denuncias de los familiares de las víctimas y los medios de comunicación, las cartas fueron retiradas de la venta. Bueno, espero que hayan disfrutado el video. Esa es toda la información con la que se encuentra acerca del Doctor Muerte y con la siguiente frase me despido. Cuando un médico se equivoca, es el primero de los criminales. Tiene valor y tiene conocimiento. Sir Arthur Conan Doyle. La banda moteada.